¿Qué cámara de fotos utilizo en mis viajes? Esta es una pregunta que me llega bastante a menudo por Instagram, así que he decidido hacer un vídeo en el cual os voy a hablar de todas las cámaras que utilizo en mis viajes. Ya os adelanto que son 5 en total, aunque no siempre las utilizo todas. Y lo mejor de todo es que os voy a explicar cuáles han sido los criterios de decisión que me han llevado a elegir unas cámaras en lugar de otras. Y no solo eso, sino que además os voy a ir poniendo algunos ejemplos de fotografías tomadas con cada una de estas cámaras para que así podáis decidir con más criterio cuando os compréis una cámara nueva. Antes de comenzar con el vídeo, deciros a los que no me conocéis que yo soy fotógrafo de viajes y que básicamente estoy centrado en fotografía de retrato antropológico, por lo que principalmente mi cuerpo de trabajo es el retrato, la fotografía de calle, algo de fotografía de paisaje y en algunas ocasiones me puede tocar hacer fotografía debajo del agua o incluso fotografía de fauna. Esto os lo digo porque antes de pensar en qué equipo queréis compraros, tenéis que pensar en qué tipo de fotografía queréis hacer. Por ejemplo, en el caso de la fotografía de viaje que yo hago, necesito básicamente que el equipo trabaje muy bien con condiciones de poca luz y que trabaje muy bien a nivel de enfoque, es decir, que tenga un enfoque muy rápido. Básicamente porque es bastante habitual que cuando estás en una ciudad en según qué países del mundo empieza a caer muchísimo la luz, vas a hacer fotos de noche y necesitamos que la cámara sea capaz de resolver esas situaciones. También cuando nos encontramos en algún interior que no va a estar muy bien iluminado, y ya os digo que en fotografía de viaje no vamos a cargar flashes, por lo tanto esto hace que yo necesite cámaras capaces de trabajar bien en poca luz y luego necesito un enfoque muy rápido porque vamos a estar haciendo fotografías en la calle, la gente no va a estar posando para nosotros y por lo tanto necesitamos cámaras que sean capaces de enfocar a esas personas bien. O por ejemplo en algunos rituales, como puede ser en el último viaje a Kirguistán, estuve fotografiando un partido de Kokburu donde los jugadores van a caballo de un lado al otro a una velocidad espectacular y necesitamos que la cámara sea infalible a nivel de enfoque en ese sentido. Y ahora que sabemos qué tipo de fotografía vamos a hacer, podemos empezar a decidir qué equipo comprar. Como podéis suponer, el hecho de trabajar con poca luz me lleva a decantarme por un equipo full frame. El sensor de tipo full frame, por si no lo sabéis, es más grande que el sensor APS-C y que el sensor micro 4 tercios. Esto se traduce en que estos sensores tienen una mejor calidad de imagen, tienen un mayor rango dinámico y por lo general trabajan mucho mejor con poca luz. Además, a nivel artístico, que digamos, podríamos obtener un mejor desenfoque, lo cual, teniendo en cuenta que yo hago muchísimo retrato, es bastante interesante. Aunque hay algo que juega en contra de los sensores full frame, y es que a mayor tamaño de sensor, mayor tamaño de objetivo vamos a tener. Y eso se va a traducir en que vamos a cargar mucho más peso y no solo eso, sino que las ópticas van a ser mucho más caras. Así que antes de que os decantéis por un sistema full frame, plantearos si tenéis presupuesto para financiar los objetivos que vais a necesitar. En mi caso no era un factor limitante el presupuesto para comprar los objetivos, de modo que me decanté por un sistema full frame que me resolvía perfectamente el tema de la poca luz. El siguiente punto a tener en cuenta era el enfoque. En 2020, cuando yo me compré la Sony A7 III, me decanté por Sony porque tenía fama de tener el mejor sistema de enfoque
creo que a día de hoy sigue siendo la cámara que mejor enfoca de largo, de modo que la decisión era fácil, una Sony full frame que enfocara deprisa, pues la Sony A7 III era ideal para esto. Y entonces podríamos decir, ¿y por qué no te compraste una Sony A7R4? En aquel momento es la que había. Pues básicamente porque la Sony A7 III tiene 24 megapíxeles y la Sony A7 IV tiene 60 y pico megapíxeles. ¿Y en qué me influye esto respecto a las características que yo necesito? Pues para que lo entendáis, las dos cámaras tienen un sensor de igual tamaño. Entonces, por lógica pura, el sensor de la Sony A7 III tiene píxeles más grandes, ¿no? Hay menos cantidad de píxeles en el mismo sitio, por lo tanto, caben píxeles más gordos o más grandes. Estos píxeles más grandes tienen la capacidad de recoger más luz. Como son más grandes, ¿no? Pues absorben más cantidad de luz. Es algo puramente lógico. ¿Y qué decíamos que necesitábamos? Una cámara que funcione muy bien con poca luz. De modo que la Sony A7 III era perfecta para este cometido. Además, en fotografía de viaje, deciros que también tiene otra ventaja. Y es que un archivo RAW de una Sony A7R5 pesa unos 130 megas, si no me equivoco, y esto se traduce en que vas a necesitar muchas más tarjetas de memoria, muchos más discos duros, y no solo eso, sino que vas a tener que invertir en un ordenador más caro para poder mover ese tamaño de RAW. Puede que te importe, puede que no. A mí es algo que viajar con más discos duros no se me hace cómodo por un tema de peso, así que pues la Sony A7 III era la decisión perfecta. Además, si tenéis en cuenta que la mayoría de fotografías que yo voy a hacer van a ir dedicadas o a mi web o bien a mi Instagram, donde solo caben 2 megapíxeles, ya me diréis qué necesidad tengo de tener 60 y tantos megapíxeles. Resuelto esto, vamos con las cámaras que utilizo, que son la Sony A7 III, como os decía, y la Sony A7 IV. ¿Por qué tengo una Sony A7 IV? Pues básicamente porque cuando me compré un segundo cuerpo es la que había en ese momento. A día de hoy podría comprarme la Sony A7 V, si me la comprara nueva, pero no la necesito. Es decir, si yo empezara de cero, si no tuviera una cámara, pues o bien me compraría dos Sonys A7 IV o tal vez dos Sonys A7 V. Tendría que pensármelo bien porque no he mirado mucho la Sony A7 V, pero no la he mirado no porque no sea un pedazo de cámara, sino porque yo ya trabajo bien con lo que tengo, entonces no necesito comprarme una cámara nueva. Me parece absurdo, si yo hago fotos que se publican en National Geographic, creer que necesito la mejor. ¿Para qué? Entonces, bueno, pensad en si necesitáis las mejoras que tiene a nivel de foto o no. Creo que es a nivel de enfoque sobre todo. Pero sigamos con el siguiente punto, que es ¿por qué utilizo dos cámaras? Yo utilizo dos cámaras por una sencilla razón. Viajo a lugares remotos en los cuales no puedo comprar una cámara en caso de que se me estropee la mía. Estos viajes, por lo general, son más caros que la propia cámara, por lo que no me imagino hacer un viaje a Papúa Occidental, llegar hasta la selva después de 3 días navegando por el río y un día de trekking, y que me entre un poco de humedad, se me moje la cámara, me quede sin cámara y vuelva sin fotos. Y como no quiero que eso pase, pues utilizo dos cámaras. Además, me permite no tener que estar cambiando de objetivo cada 2×3, ya que puedo cubrir dos rangos focales de manera simultánea. Y esto, además de darme una versatilidad brutal y de no tener que estar parándome cada vez a cambiar de objetivo, me permite no llenar el sensor de polvo o de humedad. Y eso en algunos destinos, como por ejemplo dentro de 15 días me voy al Sáhara, me voy a Argelia,
Imaginaros cambiar el objetivo en pleno desierto del Sahara con el polvo que se está moviendo allí, con la cantidad de viento que hace. No queremos cargarnos el sensor, así que cuanto menos cambiemos de objetivo en estos climas, mejor. Vamos ahora con la tercera cámara que llevo en mis viajes. Y esta no es más que un dron. Es el DJI Mavic Mini 2. ¿Por qué llevo el 2? Pues porque todavía no lo he estrellado. Quiero decir con esto que podría ser un 3, podría ser el 4. Básicamente lo cambiaré el día que me lo cargue. ¿Por qué? Pues porque de momento me funciona bien. Tampoco es algo que lo use muchísimo, por lo que no necesito tener el último modelo, no me compensa. Y esta cámara es una cámara que la utilizo no en todos los viajes por varias razones. En algunos está prohibido, en otros porque están en guerra directamente es ultra prohibido entrarlas, te puedes meter en problemas muy gordos. Así que el dron solo viene cuando me permiten llevarlo, cuando creo que esa cultura requiere del uso de un dron. Por ejemplo, fijaros en estas fotos, ¿no? Están tomadas en Indonesia. He estado en 2 ocasiones conviviendo con los Bajau, que son un grupo seminómada, los gitanos del mar los llaman también, y viven en el agua, ¿no? Tienen casas en medio de la nada. Entonces, ¿cómo mostrar que esta gente vive realmente en medio de la nada? Pues la mejor forma de hacerlo es subir la cámara muy arriba y que se vea que alrededor de sus casas no hay absolutamente nada más que agua. Otra cosa interesante que me permite el dron es sobre todo a nivel fotografía de paisaje, como por ejemplo en este viaje a Kirguistán. Fijaros en esta foto donde se puede ver el río, las montañas al fondo. Y luego tiene también un punto de vista curioso, que es que cuando bajas la cámara 100% hacia abajo, fijaros en cómo se ven estos ríos. Es una forma curiosa de ver algo, así que te da estos puntos. Y luego también tienes algún tipo de imagen súper interesante que puedes conseguir con el dron. Fijaros en estas imágenes de Bangladesh. En esta primera he podido fotografiar, era un documental que estaba elaborando sobre la contaminación, las fábricas de ladrillos y tal. Fijaros en esta foto, ¿no?, en la que se ve en primer plano la fábrica, el humo que sale de las chimeneas y detrás se ve Dhaka, una de las ciudades más contaminadas del mundo, y me permite este tipo de fotografía, ¿no?, en la que se muestra un paisaje que de otro modo, si no es con un dron, no puedes conseguir. También tiene puntos interesantes. Si os fijáis aquí en la descarga de barcos de Dhaka también, podemos ver cómo al alejar el dron y ver desde arriba podemos mostrar todo este circuito, ¿no?, donde llegan los barcos a la orilla y la gente pues va caminando, pasa por unos puentecitos de madera y luego descarga el carbón. Esto sin un dron no sería posible. Luego tenemos otro tipo de fotos más graciosas, que es por ejemplo pues este mercado flotante visto desde arriba. Me resulta pues como curioso, ¿no? Es una forma diferente de mostrarlo. O por último, fijaros en este otro ejemplo, esta foto está tomada en el Raker Upovash, un festival donde las personas encienden velitas, es un ritual hinduista, y cada uno enciende 2, 3, 4 velas para temas espirituales, y hay algo brutal, es que está lleno. Y si os fijáis, cuando empiezas a levantar el dron te das cuenta de la magnitud, ¿no?, de la cantidad de gente que hay allí, y eso pues no se puede conseguir de otro modo que con un dron. Así que con esto ya sabéis por qué llevo dron en algunos de mis viajes, sabéis cómo podríais sacarle partido, y por supuesto también para grabar vídeo me parece muy interesante, aunque todavía no he empezado a utilizarlo para los vídeos de YouTube, solo lo utilizo para hacer algún que otro reel, pero bueno, poco a poco todo llegará. La siguiente cámara que yo utilizo en algunos de mis viajes es la DJI Osmo Action 5, y básicamente esta cámara la compré
de manera urgente, no tenía previsto comprarla. Yo utilizaba una vieja y la verdad es que fue una decisión súper acertada. Para que os hagáis una idea, yo volvía de un viaje desde Madagascar, pasaba por Barcelona a dejar a mi madre, que no quería volar sola, y al día siguiente, en menos de 15 horas, volaba porque tenía 2 grupos en Indonesia. Pues básicamente lo que ocurrió es que me dejé la cámara de agua porque en Madagascar no la necesitaba y por suerte en el aeropuerto de Doha se podía comprar una. En ese momento estaban la DJI Osmo Action 5 y la GoPro 13, si no me equivoco. Yo busqué en Google y la busqué para agua. Como sabéis, las fotos de fuera las hago con la Sony, por lo tanto a nivel fuera del agua me interesa más bien poco ese tipo de cámara. Entonces, por lo que estuve leyendo, debajo del agua funciona mejor la versión de DJI y eso es lo que me llevó a comprarla. Y la verdad es que fijaros en esta foto antigua que yo hice con mi SJ Cam de 2019 y fijaros en la foto de este segundo año en Bajau. Mirad qué calidad de imagen. Están prácticamente sin editar los colores, sobre todo. O sea, ya corrige súper bien la temperatura de color por sí sola. Además, te permite bajar bastante profundo sin la funda. Y estas fotos las he hecho en apnea, sin botella. Son 6-7 metros de profundidad. Y como veis, la calidad es brutal. Por lo menos para lo que yo lo necesito, me parece una maravilla. Porque, como sabéis, en fotografía de viaje el peso del equipo influye bastante y como no me dedico a hacer fotografía debajo del agua, lo que no voy a hacer es comprarme las fundas, las carcasas estas, que son muy caras y ocupan un montón. Y vamos ahora con la última cámara que utilizo para hacer fotos en mis viajes. Esta cámara no es más que la del móvil, espero no haberos decepcionado, pero es una cámara que para mí es muy importante también. Y en mi caso utilizo un iPhone 15 Pro Max. Podríamos comprar el 17, o sea, si yo hoy comprara un teléfono nuevo, pues compraría el 17 y compraría la versión Max también, por una sencilla razón. En el caso del iPhone 15 Pro Max, cuando yo decido comprar la versión Pro Max es porque lleva una tercera cámara que es un teleobjetivo, que es un 120 milímetros óptico, es decir, no hace zoom digital, por lo tanto la calidad es top. Creo que el 17 tiene un 100 milímetros, lo cual todavía me gusta más. Y es que, como sabéis, yo fotografío los retratos entre 85 milímetros y 105 milímetros. De modo que si no tengo la cámara encima, la mejor forma de hacer un retrato es con ese 120 milímetros. Fijaros en este retrato de Kirguistán, qué maravilla, con el desenfoque del modo retrato se consiguen unas cosas brutales. Así que la opción de tener un buen móvil con cámara es algo que debéis contemplar si os queréis dedicar a esto en serio. Además, con el teléfono grabo muchos vídeos en 4K, sobre todo para stories y para algún planito que pueda usar en algún momento en algún vídeo de YouTube. Y es que da una calidad sensacional. Además, tiene algo muy interesante y es que, por ejemplo, lo vamos a llevar a todas partes y se puede mojar. No he probado a meterlo debajo del agua, hay gente que dice que se puede meter, yo no me la he querido jugar, pero para que os hagáis una idea, por ejemplo, en este viaje de Kirguistán, yo no había montado nunca a caballo hasta ese día. Fue un viaje brutal, fue todo preciosísimo. O sea, es el primer viaje en el que se me han saltado las lágrimas de emocionarme porque todo era tan espectacular. Estábamos conviviendo ahí con los nómadas, montando a caballo por primera vez, la puesta de sol, el rebaño de los yaks que bajaba a la montaña con los pastores, era brutal todo. Y básicamente en esta situación lo que ocurrió es que no podía cargar con las cámaras conmigo. Entonces el móvil te lo metes en un bolsillo y te saca de estas situaciones. Así que es una herramienta a tener muy en cuenta. Además, también hay un punto, antes que se me estaba a punto de olvidar, y es que en algunos sitios no os van a dejar entrar con cámara.
Y aquí es donde, como todo el mundo lleva un móvil, pues es como, bueno, no es fotografía profesional, pasa con el teléfono, no pasa nada. Y ahí es donde el teléfono es brutal, porque es como que no parece una herramienta de trabajo y eso es algo muy importante. Así que si podéis tener un teléfono que os dé una calidad suficiente para que esa foto se publicara en una revista, no os lo penséis dos veces porque es una inversión muy buena. Y ahora ya sabes qué cámaras utilizo en mis viajes. Si estás pensando en comprarte una cámara nueva, déjame contarte antes una pequeña historia que puede que te haga reflexionar un poco. Hace unos 6 años, en diciembre de 2019, cuando comenzaba en la fotografía, utilizaba una Nikon D3500 y un objetivo de kit. Este pack estaba valorado en menos de 450 euros y con esta camarita hice mi primera serie documental en Birmania. Fotografié a los niños monje de Birmania. Esta serie, tirada 100% en automático, fue publicada en la web de National Geographic. Y ni al editor ni a los lectores pareció importarles el modelo de cámara que yo utilicé. Básicamente porque lo que realmente importa es contar historias y que las fotografías estén bien compuestas. De nada te va a servir gastarte 6.000 euros en un equipo superior si todavía no eres capaz de sacarle el máximo partido al que tienes. ¿Cuándo has de comprar una cámara nueva? Cuando te des cuenta de que la tuya te está limitando. Es decir, cuando el rango dinámico de tu cámara no te permita hacer lo que quieres, cuando el enfoque te empiece a parecer lento, solo en ese momento has de dar el salto a un equipo superior, porque es cuando realmente le vas a sacar partido. Básicamente, la cámara solo registra lo que tú le pides. Si no tienes ojo ni sabes componer, de nada sirve que te compres un equipo de 5.000 o 6.000 euros. Así que si te apetece centrarte en lo importante, en mi libro El arte de contar historias, te enseño a dominar la composición para que tus fotos hablen por sí solas. Te lo voy a dejar en la descripción y en el comentario fijado por si te apetece invertir 20 y pocos euros antes de comprarte una cámara nueva y darte cuenta de que no has conseguido los resultados que querías con una inversión de muchos miles de euros. Dicho esto, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te sirva. Suscríbete. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.